Un corazón desprendido es aquel que encuentra libertad al soltar apegos, personas o bienes, viviendo ligero y sin ninguna cadena que le impida correr hacia adelante. Esto implica amar sin necesidad de controlar, disfrutar sin aferrarse y perdonar sinceramente. Es un estado de madurez espiritual donde el amor se da sin condiciones. Y encontré aquí algunas frases sobre soltar y sobre dejar libre, sobre esos apegos. Y dice la primera: desprenderse no significa vivir sin afectos, sino vivir libre, sin cadenas que te posean. Número 2, nunca lograrás lo que eres capaz de hacer si estás demasiado apegado a las cosas que debes abandonar. Y número 3, el desprendimiento nos hace vivir libres sin depender de lo que tenemos. Así que muy buenos días, bienvenidos al devocional. Hemos estado en nuestra serie de sabiduría y hoy en la semana 5 continuamos con el tema de la generosidad. Hoy un corazón desprendido. Entonces, un corazón desprendido es aquel que encuentra libertad en soltar. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe. Pero antes que nada, quiero leerles el proverbio de hoy. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Otra versión dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con el pobre. La versión de las Américas dice: el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos infinitas gracias, Dios, por la vida, por la salud, por darnos, Señor, la oportunidad de estar de pie, por darnos la oportunidad de conectarnos a través de los diferentes medios. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que ya han llegado, los que quizá poco a poco se van a ir uniendo o los que después puedan mirar también este devocional que queda ahí grabado. Señor, que no sean palabras humanas, sino que seas tú guiándonos, asistiéndonos con tu Santo Espíritu, y que hoy sea un día de fe, un día de milagros, un día de testimonios. Tú conoces nuestros corazones y sabes, Dios, que estamos agradecidos, que entramos por tu presencia con alabanzas, que entramos delante de ti reconociendo que tú eres bueno, reconociendo que tú mereces toda la alabanza, pero también, Dios, podemos saber que hay muchas personas que se unen, que a lo mejor están atravesando una crisis, que están pasando por un valle de sombra, de muerte, de depresión, de escasez. Y tu palabra, Señor, nos recuerda que aunque pasemos por esos momentos, no tendremos temor, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que hoy, Dios, al leer tu palabra, ella se convierta en ese río que trae agua viva, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra viene y trae a todo nuestro ser interior esa libertad que necesitamos para poder caminar con la frente en alto, con una sonrisa, sabiendo, Dios, que en medio de cualquier circunstancia tú te vas a glorificar. Te honramos, Dios, y consagramos estos minutos que vamos a estar aquí conectados para que tú tomes el control y nos dirijas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bienvenidos, bienvenidas todas esas mujeres de fe, esos varones esforzados y valientes que cada mañana se unen al devocional. Hoy un tema que verdaderamente yo creo que es de mucha bendición. Ayer estuvimos hablando un poco al respecto y créanme que es un tema que genera también mucho odio. Muchas personas también estaban escribiendo cosas un poquito desagradables, pero necesitamos darle un enfoque diferente y necesitamos definitivamente tocar ese tema, porque para construir las bendiciones que Dios nos ha prometido, para poderlas tomar, necesitamos tener un corazón desprendido. Y hoy quiero hablarles de 3 principios que tienen que ver con ese tema. El primero es que cuando nosotros tenemos un corazón desprendido, revela en quién confiamos. Número 2, que todo lo que fluye permanece lleno. Y número 3, que Dios confía el territorio a corazones desprendidos. Vamos con el primer principio, y eso se encuentra en la Biblia, en Proverbios capítulo 11, versículo 24, donde la Biblia dice: hay quienes
reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24, para los que toman nota, se los repito. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y en la palabra de Dios encontramos un personaje increíble. La semana pasada estuvimos tratando de descubrir personajes y por error yo les estaba hablando de Moisés, pero estaba escribiéndoles a Abraham. Pero hoy sí vamos a hablar de Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 12 lo encontramos cuando Dios lo llama y le dice que se vaya de su tierra, que deje su familia y que Él le va a mostrar el lugar al que debe ir. Y dice la Biblia que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, sino simplemente creyéndole a Dios. Estuvo dispuesto a darlo todo, estuvo dispuesto a mostrar en quién él confiaba, porque si Dios le dijo, muévete, pues él simplemente se movió y le obedeció. Más adelante Dios le da una promesa y le dice, Abraham, ¿será que tú puedes contar la arena del mar? Y Abraham inicia pues ahí como a contar y dice, no, imposible. Luego le dice, tú puedes contar las estrellas y comienza 1, 2, 3 y volvía y empezaba y perdía la cuenta hasta que dijo, no, pues yo no puedo contar ni la arena del mar ni las estrellas del cielo. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Era un momento en el cual ya era un adulto mayor, pasaron los años, su esposa estéril, él no podían tener hijos, pero él seguía creyéndole a las promesas del Señor. Pasó el tiempo, sabemos que cometieron un error como pareja, que se aceleraron un poco y que debido a ello nació un hijo llamado Ismael, pero pasado el tiempo Dios cumple la promesa y les regala a su hijo Isaac. Y es entonces cuando la Biblia nos recuerda algo increíble que pasó y eso está en Hebreos. Para los que tienen ahí la Biblia a la mano, Hebreos capítulo 11, versículos del 18 al 19. Sé que muchos van conduciendo al trabajo, otros van ahí a llevar a los niños a la escuela y se conectan y van escuchando. Gracias de verdad porque es un privilegio y sobre todo hasta ahora que hay un montón de en vivos, gente predicando y ustedes se quedaron. Así que este es el devocional. Soy Andrea Camelo, pastora de la iglesia Comunidad de Gracia en Katy. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invito. Tenemos servicio los días jueves a las 7:30 de la noche, domingos 11 a.m. y 1 p.m. También otras actividades que van a bendecir tu vida, tu familia, por ejemplo, los jóvenes. Aprovecho para decirles que el 8 de marzo vamos a iniciar un tiempo sobrenatural. Todos los que están entre el grado sexto y el grado 12, más o menos los que están entre 12 y 17, 18 años, van a tener un espacio muy especial en nuestro primer servicio, que es a las 11 de la mañana, a partir del 8 de marzo. Así que prepárense, jóvenes, papás, porque viene un avivamiento, viene un fluir glorioso de Dios. Siempre en Comunidad de Gracia hemos orado por nuestros jóvenes, por nuestros niños. David y Luisa, una pareja increíble, han estado ahí con ellos, pero ahorita se viene una nueva temporada para nuestros jóvenes. No sé si Luchis está por ahí, ella siempre nos apoya por acá en Instagram, ahí va conduciendo con sus niñas a la escuela, una mujer increíble de fe, pero aprovecho este paréntesis para anunciarles a los que están en Houston, en Katy, que vamos a tener ese espacio con una nueva temporada y va a ser de gran bendición. Listo, continuemos. Cuando tú eres generoso, revela en quién confías. Cuando tú sueltas y eres desprendido, eso demuestra en quién tú confías. Estamos hablando de Abraham, de cómo le obedeció a Dios, de cómo Abraham salió de la tierra en la cual él había nacido y le obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Es como que Dios te diga, a ver, Dianita, bienvenida Dianita, o pastora Jenny Alexandra, o Esther, o Miguel, Esperanza, que Dios te diga, bueno, te tienes que ir de Katy, te vas a ir de Houston, te vas a ir de Medellín, no te puedo decir para dónde, pero te tienes que ir. Y tú vas a decir, pero pues Señor, dame una señal, muéstrame con quién, muéstrame cómo, pero Abraham simplemente dice la Biblia que obedeció. Luego cuando pasa el tiempo después de que le cumple la promesa, ya les hablé de cómo Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas, cuenta la arena y es imposible, y Dios le dice, así es tu descendencia, así será tu generación, y él dice, pero Dios mío, si ni siquiera podemos tener hijos, pero Dios les cumple la promesa. Y cuando tienen por fin a su hijo Isaac, la promesa, Dios le dice, bueno, ahora toma a tu hijo y sacrifícalo en el altar.
Imagínense eso. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en un sentido figurado, también le volvió a recibir. Wow, este es un ejemplo impresionante de desprenderse, este es un ejemplo increíble de despojarnos y de entregarlo todo. Abraham soltó su tierra, su generosidad, pero más que eso entregó a su hijo. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios era su fuente, no sus posesiones. Él sabía que él dependía de Dios. Esta mañana en la oración de Comunidad de Gracia tenemos un Zoom donde oramos de 6 a 7 de la mañana y ahí estamos hablando de este tema. Y podíamos pensar cómo Abraham tuvo ese corazón tan generoso porque él sabía que la bendición venía de Dios. A veces nosotros esperamos más en las cosas de Dios que en el Dios de las cosas. O sea, tenemos la mirada en la provisión, tenemos la mirada en la salud, en el milagro, en la economía, pero quitamos los ojos de la fuente. Y es que tú y yo no dependemos ni del trabajo, no dependemos de la economía del país, no dependemos las señoras casadas que de pronto nos quedamos en el hogar, no dependemos del esposo, dependemos es de Dios. Tu hijo no dependes de tu papá, de tu mamá, tú dependes es del Señor. Tú no dependes de ese trabajo que tienes, de esos clientes que te van a llegar. Tú y yo dependemos es de Dios y Él es la fuente inagotable de toda bendición. Es más, dice la Biblia que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual y material. Así que Abraham tuvo un corazón generoso, porque un corazón generoso siempre confía más en Dios que en lo que tiene. Y por eso Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 18 nos habla de ese acto de fe que realizó Abraham. Pero número 2, un corazón desprendido fluye, porque cuando fluye permanece lleno. A veces uno piensa, no, si yo doy, si yo entrego, pues me quedo sin nada. Y lo que encontramos aquí es Proverbios 21:26. Ayúdenme a leerlo. Proverbios 21:26. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ese versículo está para resaltar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Otra versión dice, el justo da y no retiene las bendiciones. Bueno, pues en la palabra encontramos un ejemplo de una viudita, la viuda de Sarepta. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Muy buenos días, Brigitte. El live lo iniciamos a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, terminamos unos minuticos antes y pues se trata de leer la palabra, de orar juntos. Ahorita estamos terminando nuestra quinta semana de sabiduría y han sido temas que de verdad nos han edificado mucho a todos, así que quédate con nosotros, Brigitte, porque ahorita vamos a orar y sé que Dios tiene también esa paz para tu vida, para llenar tu corazón. Dice segunda Mani, segunda de Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seráis por hijos e hijas. Qué lindo, gracias por participar, por escribir esos versículos, gracias Robertico por ese club de donaciones, por los taps. Cada que ustedes tocan la pantalla hacen que este mensaje llegue más lejos. Y ustedes en Instagram también pueden bendecir mucho este devocional, simplemente compartiéndolo con alguien más. Yo por aquí hago un paréntesis y aprovecho para mandárselo a algunas personas que a lo mejor se pueden conectar. A veces este algoritmo no le avisa a la gente que ya estamos en vivo. Entonces, bueno, aquí estamos con la palabra. Número 2, entonces, lo que fluye permanece lleno. Todo lo que fluye permanece lleno. Y es que primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16, nos muestra un momento increíble. El profeta Elías estaba pasando por una situación difícil, no tenía comida ni nada, y Dios le dice, bueno, Elías, váyase para Sarepta de Sidón, allá usted va a encontrar una viudita y yo le voy a decir a esa viudita que lo alimente a usted. Entonces dice que se levantó, eso está en primer libro de Reyes 17, versículo 10.
Se levantó él y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová, que no tengo pan cocido, solo estoy recogiendo unos leños para entrar y preparar el último pan para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como te he dicho, ve y hazme a mí primero una torta de pan cocido debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Dios de Israel así lo ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Imagínense pues este cuadro. Llevaban muchos días, meses, años sin que lloviera. Esa sequía había causado que no hubiesen cosechas, había causado que hubiese una hambruna sobre toda la región de Sarepta, específicamente Sarepta de Sidón, que fue el lugar donde llegó el profeta Elías. Entonces no hay comida, no hay nada, y Dios le dice algo loco a Elías: vaya donde una viudita, que yo le voy a dar orden a ella que lo alimente. Y cuando él llega, la viudita está cogiendo por ahí, recogiendo el último poquito de leña, va a hacer el último pan, pero el profeta le dice: no, no, o sea, no haga para usted, hágame para mí, o sea, vaya, hágame el pancito a mí. Uno podría decir que ese tipo es un abusivo, ese profeta es un mentiroso, es un profeta de esos del evangelio de la prosperidad. ¿Cómo se le ocurre que primero le vamos a dar pan a él, viendo que esta es una pobre viuda? Pero hay un detalle aquí que no podemos pasar por alto, y es lo que el Señor le dijo a Elías. Dice, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 17. En el versículo 8 dice: vino luego palabra de Jehová al profeta diciéndote: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí mora una viudita a la cual yo le he dado una orden de que te sustente. O sea, la viudita no sabía que eso iba a pasar, pero en el espíritu Dios iba a poner en el corazón de la viuda obedecer, porque quizás ya hubiera dicho: pero, o sea, es un atrevido. Vayámonos nosotros hasta allá, hasta esa escena. Imaginémonos que una pobre viudita ya no tiene nada que comer, hay hambre, no tiene trabajo, no tiene plata, no tiene nada. Y llega este profeta atrevido a decirle que le dé lo último que le queda. Obviamente el cuadro pinta horrible, pero cuando nosotros vemos lo que hay detrás, que es aprender a fluir, aprender a entregar lo que tú entregas, entonces es lo que se multiplica, lo que tú siembras da fruto. ¿Por qué? Porque si tú retienes la semilla, pues ahí se quedó la semilla. Si tú tienes un paquetico de semillitas de zanahoria, de yuca, de papa, de lo que sea, y las guardas en tu bolsillo, las guardas en un cajón, en la cocina, pues nunca van a dar fruto. Pero si tú tomas esa semilla y la plantas, pero la plantas en buena tierra, esa semilla va a dar fruto. Tú puedes darle de comer a una persona que está en la calle, tú puedes proveerle a una persona que no tiene nada, y eso es bonito, pero esta mujer sembró en un profeta y tuvo bendición de profeta. ¿Dónde estás dejando tu semilla? ¿A dónde estás dando tu provisión? ¡Wow! Esto fue increíble. Cuando ella decidió dar lo último que tenía, el aceite no se acabó. Ayer hablábamos de la viudita de Lucas 21, ¿se acuerda? De una mujer pobre que estaba en el templo, y dice la Biblia que los ricos pasaban y daban sus limosnas de lo que les sobraban, pero esta viudita dio todo lo que tenía. Y Jesús estaba observando, dice la Biblia, que los ricos daban de lo que les sobraban y esa ofrenda no le agradó al Señor. Pero en cambio la ofrenda de aquella viuda fue la ofrenda que movió el corazón de Dios. No da el que tiene, da el que tiene un corazón generoso, y de eso lo hablamos también el día de ayer. Así que cuando ella decidió dar lo último que tenía, fue cuando el aceite se comenzó
a multiplicar. Entonces, podemos pensar en un río. Un estanque está quieto, ¿cierto? Un estanque no se mueve, eso le sale lama alrededor o lava, no sé cómo le dicen ustedes, esa cosa babosa verde, porque es un estanque y hay que mantenerlo limpio. Si usted tiene una piscina, usted sabe que eso tiene un montón de cosas para hacerle de mantenimiento, hay que echarle unos químicos, hay que coger las hojitas, hay que limpiar todo el tiempo, porque es agua estancada, es agua que está quieta y hay que tratarla. Un río no, un río fluye y fluye. Así que un río que fluye da vida a todo lo que toca. En cambio, un estanque, no, un estanque se detiene y así es el corazón generoso. Un corazón generoso siempre está lleno porque siempre está dando vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso es ese principio! Pero número 3, Dios confía las bendiciones a corazones desprendidos. Les estaba hablando ahorita un poco acerca del apego, no soy experta en el tema, pero sí sé que el apego es algo que es un término que se ha usado ahorita mucho más, sobre todo el apego emocional, ¿cómo es? Attachment ni sé cómo se pronuncia en inglés, pero ese apego es algo muy común. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos relaciones a las cuales nosotros nos aferramos y hay un apego que es el apego que los psicólogos y los psiquiatras tienen que tratar muchas veces porque viene del abandono, viene de esa niña que no tuvo un hogar estable, que tuvo un papá maltratador o de ese niño que fue abandonado y ahora en todas sus relaciones se aferra de una manera increíble y eso también lo podemos llamar cadenas almáticas y ese apego emocional es un vínculo afectivo que es profundo, que es duradero, que está arraigado en esa necesidad humana como de tener seguridad, es algo innato a todos nosotros, pero esto puede influir para mal, aún en relaciones familiares o en relaciones de amistad y peor aún en las amistades o en las relaciones románticas. Y esto definitivamente es algo que nosotros tenemos que entregar el día de hoy, rendirle al Señor todos esos apegos, porque sí, puede que tú digas, no, yo no me apego a nadie, yo soy súper desprendido, súper desprendida, pero de pronto tu apego es en lo material. Ahorita hablamos de los tipos de apegos que hay y definitivamente pues es ahí donde el Señor quiere trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil desprenderse uno de lo material, pero desprenderse de personas cuesta un poquito más. Entonces necesitamos entregar nuestro corazón verdaderamente a Dios y el único apego que nosotros debemos tener es a Dios, que nuestra alma esté apegada a Dios. El salmista decía de esa manera, mi alma está apegada a ti. Esas ataduras almáticas son difíciles de romper. Cuando una pareja pasa a otro plano, donde ya hay intimidad, eso forma una cadena, forma un apego que es difícil de romper. Tú lo puedes notar cuando una pareja de adolescentes simplemente han sido noviecitos así de pronto de mandarse carticas, noviecitos de que se ven y van así, nos dan un piquito y no más, no los dejan salir, pues bueno, se acaba la relación y se acaba. Pero cuando hay relaciones íntimas, cuando esa parejita ya pasó a otro nivel, el apego es más difícil de romper. ¿Por qué? Porque el alma de esas dos personas ha quedado unida a través de ese vínculo íntimo. Entonces, ese apego solamente nosotros podríamos tenerlo con nuestra pareja, porque toda relación, todo ese contacto fuera del matrimonio se llama fornicación y genera ataduras del alma. Así que si una persona tiene ese tipo de contactos y de relaciones con uno, con otro y con otro, o con otra y con otra y con otra, lo que está haciendo es atando su alma a las debilidades de otras personas, a los demonios de otras personas. ¿Por qué? Porque se está volviendo uno solo con alguien más. Pero bueno, el tema de hoy definitivamente no está basado en eso, pero sí tenemos que entender que el apego es una parte fundamental de nuestra vida humana, de nuestra experiencia humana y que puede volverse también desadaptativo si se genera como una dependencia ya muy extrema, pero necesitamos entonces es construir relaciones seguras, relaciones fuertes, no con esos apegos y con esas ataduras almáticas porque son difíciles de romper. Entonces, número 3, Dios confía el territorio a corazones desprendidos. Miremos lo que pasó con Salomón. Eso está en el primer libro de Reyes también. Ahorita leímos primero de Reyes 17 y este es primer libro de Reyes capítulo 3. El versículo 5 dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo,
¿qué es lo que quieres? Pídeme y te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole ese gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, estoy aquí en medio de tu pueblo escogido, una nación grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprendido, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este pueblo tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé todo lo que me has pedido. Te concederé un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca jamás ha tenido ni tendrá. Además, te daré todo lo que no pediste, riquezas, fama, y ningún otro rey del mundo se comparará a ti. Solamente debes seguirme y obedecer mis decretos y mandatos como lo hizo tu padre David. También te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor. Allí santificó ofrendas quemadas para paz y luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. ¡Wow! Esto es impresionante cómo podemos ver un corazón desprendido, un corazón que se vuelve honesto delante de Dios. A mí me llamó mucho la atención el versículo 7, donde él dice, Señor, yo me siento como un niño. O sea, él decía, yo cómo voy a liderar a tanta gente. Y eso me parece tan bonito porque aunque era un sueño, en ese sueño Dios le está diciendo, ¿qué es lo que tú necesitas? Y definitivamente él pudo haber elegido, no sé, riquezas, pudo haber dicho cualquier otra cosa en lo material, pero él pidió algo diferente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente cuando está en estado de inconsciencia revela lo que hay en su corazón. ¿Cómo así? Usted dice, ¿cómo así? ¿Qué inconsciencia? Bueno, yo no sé si alguna vez a usted le han puesto anestesia general o anestesia parcial y usted empieza a hablar. ¿Qué es lo que usted habla cuando está despertando esa anestesia? Bueno, yo tengo amigos y amigas que han trabajado en el área de anestesiología, que han trabajado en diferentes partes del área de la salud. Y ellos se quedan aterrados y me dicen, André, es increíble porque cuando la gente despierta de la anestesia, está en ese sueño profundo, pero en medio de ese sueño dice bobadas, algunos dicen malas palabras, otros insultan, pero hay otros que claman a Dios, hay otros que hasta oran en medio de esa inconsciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque Salomón estaba en un sueño y en ese sueño él pudo haberse imaginado un palacio lleno de cofres con oro, él pudo haberse imaginado que su reino se extendía, él pudo pedir cualquier cosa, pero aún en sus sueños, él reconoció su debilidad, dijo, yo me siento como un niño, y cuando uno es un niño, uno todavía no tiene la madurez necesaria para liderarse uno mismo, ni para liderar a otros, y es entonces cuando Salomón, aún en sus sueños, en ese estado de dormir, en ese estado de sueño profundo, él le pide a Dios algo increíble y esto demuestra entonces que él quiere honrar al Señor. Salomón honró a Dios primero y Dios le confió sabiduría, le confió paz y le dio expansión. Así que la tierra prometida se sostiene con personas que entienden que su provisión no es la fuente, personas que entienden que la fuente verdaderamente es Dios. Así que, ¿qué podríamos hacer hoy? Usted dice, pero bueno, eso suena muy bonito, pero ¿cómo se traduce eso a mí, al día de hoy? Bueno, es sencillo. Entrégale a Dios tu temor, entrégale a Dios todo lo que en tu corazón es ese miedo a dar, que te suelta, que te cuesta, perdón, soltar, que te hace pensar como no, es que si yo doy, después no me va a alcanzar para mí, no voy a tener suficiente, me voy a quedar cortico, me voy a quedar cortica. Que hoy tú y yo podamos descansar en Dios. Hay un versículo con el que quiero terminar y viene ahorita a mi mente y es un versículo de Isaías donde la Biblia dice que compremos. Dice, comprad aún sin dinero y sin precio. Se los voy a leer porque me gusta muchísimo, es Isaías 55. Y es una promesa que
tú puedes abrazar en este día. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, a todos los que no tienen dinero, vengan y compren. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¡Guau! Vamos a leer otro poquito más de este capítulo. A ver si lo encuentro. Isaías capítulo 55, una promesa para ti hoy. Ajá, analizando el relato de Salomón para entender también el apego, sí. O sea, yo creo que también lo que pasó con Salomón demostró que su apego no estaba en lo material, sino que el anhelo que él tenía era la sabiduría de Dios, que Dios le diera guía para poder liderar al pueblo. Entonces esto demuestra dónde estaba su corazón. Recordemos que la Biblia también dice, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si tú estás apegado a la cuenta del banco, a los ingresos, a tener más clientes, a tener más dinero, pues eso se va a ver, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, si tienes el vehículo del año, todo el día estás asomado, te parqueas por allá a 1000 kilómetros, donde nadie te vaya a rayar tu carrito del año, tu Suburban, tu Porsche, no sé qué carro tú tienes, ¿dónde está tu tesoro? O sea, qué lindo tener esas cosas, no es malo. O sea, estamos en este mundo y obvio, Dios nos quiere bendecir también con lo material, que tengamos nuestra casa, que tengamos ese vehículo, que tengamos nuestro emprendimiento, eso es bendición, pero que nuestro corazón no esté ahí, que nuestro corazón no esté centrado solo en eso material, en ese carro, en esa casa, sino en Dios y que ¿cómo se demuestra eso? Si estamos dispuestos a dar, si estamos dispuestos a cederlo. Por aquí Pau dice, hasta besan la moto. Hay muchos, en Medellín las motos están a la orden del día. O sea, allá hay más motos que gente. Eso es una cosa tenaz. Manejar allá es casi que imposible porque es moto aquí, moto aquí, moto allá. Y cuando uno logra como comprar su motico, eso es algo increíble. Y por acá Pau dice, hay gente que hasta le da besos a la moto. Mi pastor cuenta una historia de alguien que asistía a la iglesia y en cierta oportunidad publicó una foto en Facebook y la foto decía, lo que yo más amo. Y era su troca del año, su camioneta súper gigante, 4x4, divina. Y el título del post era ese, lo que yo más amo. Y está bien, o sea, quizá simplemente estaba celebrando la bendición de tener su camioneta, pero a veces eso es lo que hay en nuestro corazón, lo material, que es lo que tú y yo más amamos. Pero cuando aprendemos entonces, número uno, recordar en quién está nuestra confianza. Número dos, que todo lo que fluye será lleno. O sea, entre más damos, más recibimos. O sea, si usted, yo no sé, en mi caso yo no puedo salir con mis pastores y dejarlos que ellos paguen. O si yo vendo cositas, yo vendo aretes, vendo ropa, vendo bobadas, pero si mi pastora se antoja de unos aretes, yo sería incapaz de cobrarle, pero esa soy yo, o sea, porque yo he entendido ese principio. Y si yo quiero bendición de profeta, pues yo siembro en profeta. Por aquí volvió Moto con vende humo. Dios te bendiga, Moto, que la palabra de Dios llene tu corazón. Muchachos, ustedes no saben todo el hate que tiran por acá en TikTok, pero aún así hay que predicar la palabra de Dios y este tema hay que hablarlo, nos guste o no nos guste, nos pongan apodos feos o no nos pongan apodos feos. He dicho. Bueno, los dejo pues con esta palabra. Isaías, gracias Blanquita. Yo tengo gracias a Dios a Blanquita y a Fernanda que me ayudan con esos comentarios. Bueno, los dejo con esta palabra de bendición. Claro, Lee, ponga el versículo. Nos quedamos con Isaías 55 del 1 al 6. A todos los sedientos venid a las aguas. A todos los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dianita, Isaías 55 del 1 al 6. Esta es una promesa que el Señor nos dio a mi esposo y a mí hace muchos años y créanme que la he vivido cada día de mi vida a partir de ahí. Isaías 55. Liz, si quieres escríbelo ahí en la pantalla porque estoy ahorita centrada en Isaías. Escríbelo y con gusto yo lo leo. Bueno, es que alguien aquí en TikTok me está pidiendo que lea otro versículo, pero porfa si quieres ponlo ahí y yo lo leo. Estamos en Isaías 55, versículos del 1 al 6. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Y uno dice, ¿cómo? O sea, que los que no tienen dinero compren sin dinero. Y son cosas sobrenaturales que Dios hace. Imagínate que el pueblo de Dios caminó por el desierto 40 años y por 40 años tuvo comida, tuvo agua, no se le gastaron los zapatos, no se le gastó la ropa. Esa es la provisión de Dios, eso es comprar sin dinero. Y yo sé que todos que están aquí conectados, muchos de los que están aquí conectados saben eso. ¿Por qué? Porque han adquirido su casa sin tener dinero, sin tener el down payment, sin tener la cuota inicial de la casa, han comprado. Y eso es vivir esta palabra. A ver, yo leo el versículo Amós 3:7, dice que Dios no oculta a su pueblo, ¿cómo pueden tener vida? Bueno, Lee, gracias por tu aporte tan valioso. Gracias por esos comentarios y por esos versículos tan importantes. Por aquí Angie Bolaños dice, yo llegué a Estados Unidos sin dinero. A ver, sigue escribiendo para ver cuál es el testimonio. Bueno, entonces, si tú quieres tomar hoy esa palabra, está en ti. O sea, eso es algo personal, es una elección personal con la cual cada uno de nosotros puede caminar. Confiar simplemente en el Señor y tener ese corazón desprendido. Eso traerá esta bendición que Dios le prometió a su pueblo. Se las dejo para que oremos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Ya, eso es cuestión de fe. Usted decide si lo recibe o no lo recibo. Yo lo recibo y lo creo y lo vivo en este día en el nombre de Jesús. Amén. Allí dice que ella llegó a Estados Unidos hace unos años sin nada, con la promesa de que no le iba a faltar nada. Glamour. Y así ha sido. Gloria a Dios, Angie. Gracias. A mí me sucedió, dice Elizabeth, que no tenía dinero, pero aún así compramos nuestra casa y eso fue pura provisión. La semana pasada estábamos visitando una familia, a quien nosotros hacemos algo, es un acto profético, no es nada místico ni nada así, pero cuando alguien compra un vehículo, una casa, siempre nos dice, pastores, venga, ore por mi casa, llevamos aceite, no hay poder en un aceite, simplemente es la fe. Y bajamos, oramos, ungimos esa casa, ungimos ese vehículo. Siempre la gente cuando adquiere algo nuevo nos llama y es algo bonito. Y resulta que esta familia nos dice, Fede, Andrea, vengan a orar por mi casa. Cuando llegamos a una casa hermosa, un lugar divino, y esta hermana nos dice, yo no tenía cómo comprarla. Yo no tenía cómo, o sea, me pidieron de down payment 10,000, me pidieron mejorar mi crédito, que volvieran unos meses, volví, ya tenía un ahorrito pequeño y lo que dimos de ese ahorro me lo devolvieron y, o sea, ni siquiera tuvieron que pagar nada. De hecho, ahorita hay por ahí una promoción para unas casas nuevas, los que viven en Houston, por ahí por Tamarron y por, creo que es Sonterra, donde están dando con solo $1,000 de enganche, o sea, hay milagros que están ocurriendo, pero es lo que dice aquí Elizabeth, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás viene por añadidura. Amén, Lee, qué comentario tan increíble y tan real, porque dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero es cuando tú estás dispuesto a soltar, a desprenderte. ¿Será que eso, por lo que tú clamas tanto hoy, si Dios te lo da hoy, lo puedes entregar mañana? Esa es una buena pregunta. Así que bueno, vamos a seguir. Jesucristo es real, es un dador infinito. Amén. Dice que ella tuvo Tiani dice que tuvo una temporada donde no tenía empleo y Dios le proveyó para seguir adelante. Así que esa es la misericordia de Dios. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta palabra. Señor, en tu nombre poderoso te damos gracias por este momento tan bonito que nos has dejado compartir acá. Gracias Dios porque tú oyes nuestras oraciones, porque tú miras nuestro corazón. Yo te doy gracias porque cuando das una palabra yo sé que hay alguien que necesita escucharla. Ahorita vemos casi 250 personas, más de 200 en TikTok, un montón acá en Instagram, y tú nos unes con un propósito. Quizá podría haber más gente o menos gente, pero estamos exactos los que necesitamos recordar que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Recordar que cuando soltamos, que cuando no retenemos ese trabajo, cuando no retenemos ese ingreso,
tarde o temprano se cumple tu palabra. A todos los sedientos, venid a las aguas. Como dice Ángela, manos que dan, reciben, porque Dios nos va a dar tanto que podremos compartir con alguien más. Gracias, Dios, por esos comentarios, por esas personas de fe que están aquí unidas en esta mañana, que hoy reciben esa promesa. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Señor, que así ocurran mis hermanos, muchos que están al borde de recibir una buena noticia, de pronto emprender con un proyecto. Señor, que con los ojos de la fe ellos puedan ver esa provisión sobrenatural. Que en tu nombre poderoso, Dios, hoy ocurran milagros. Alguien aquí dice, yo no tengo trabajo, pero no puedo creer cómo Dios me ha dado. Amén, amén, Señor. Yo bendigo cada persona aquí conectada y oro que tú abras las ventanas de los cielos, que tú proveas esos empleos, que tú proveas esos clientes, que tú permitas que esas negociaciones se den y que haya abundancia, que haya provisión en cada hogar. Señor, oramos una vez más por la familia del pastor Pedro Cantú. Bendecimos su esposa, sus hijas. Sabemos que ella está en tu presencia, gozando de tu paz, de tu amor, pero ha quedado aquí una iglesia, una congregación triste. Señor, te pedimos que los fortalezcas, que les ayudes, Padre Santo. Oramos dándote gracias porque ayer pedíamos por Marlene, que necesitaba regresar de México a su trabajo, su hijo a estudiar, y tú la trajiste en paz y en bendición. Damos gracias, Señor, por Emanuel, el niño que Clarena nos ha pedido que oremos, Señor, porque tú puedes quitar ese temor de su corazón. Oramos por Diego, que sufre ataques de epilepsia, que tú lo sanes, que tú lo curas con tu sangre preciosa. Oramos por Coralis, la amiga de Kidian, que está pasando un proceso difícil en su salud, pero tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, y tú puedes hacer algo sobrenatural en la vida de Coralis. Oramos, Señor, por nuestra hermana Jael, la bendecimos a ella, a sus hijos, a toda esa familia que ella representa. Bendecimos su trabajo. Oramos que tú le proveas, que tú le ayudes, Señor. Oramos por Lena, que tú la fortalezcas, Señor, por la muerte de su padre el fin de semana. Ayúdala, Señor, dale tu paz a ella, a toda la familia, y que puedan estar contigo sabiendo que tú les provees y les ayudas. Oramos por Julie, Señor, que pide por provisión para su casa. Oramos por Marce, que ayer nos pedía por fortaleza. Brent Martínez pide para que el Señor sane toda raíz de amargura, para que ella sea libre. Oramos por Jobs, Señor, que tú, Padre, le fortalezcas en sus finanzas. Por Benjamín, que tiene una enfermedad en su cabecita. Padre, fortalécelo, sánalo, tócalo con tu amor, con tu paz. Oramos por la salud de Esperanza Quiñones, que no se ha sentido bien y ya el lunes necesita regresar al trabajo. Ayúdala, Señor, fortalécela. Oramos por Coralis, Señor, que tú sanes completamente todo su cuerpo. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas esas enfermedades, todas esas dolencias. Por eso, Señor, aplicamos la sangre de Cristo a la vida de Coralis y a la vida de cada persona que está aquí conectada, que necesita una intervención divina en su salud, que tú obres milagros, que tú traigas fortaleza, Señor, a cada corazón. Y asimismo, Padre, también en lo material, que tu bendición se traduzca en provisión para aquellos que necesitan pagar un abogado de inmigración, para aquellos que necesitan pagar una fianza muy alta, para aquellos que no tienen para la universidad de sus hijos, para el college, que tú abras puertas para aquellos que no tienen documentos, que de la nada puedan conseguir una beca, que ese dinero no sea una limitación para que nuestros hijos vayan, estudien, progresen. Oro, Señor, que tú proveas para esos gastos necesarios de agua, de luz, de teléfono, que tú pongas el pan sobre cada mesa y que hoy sea un día sobrenatural, que hoy sea un día lleno de tu paz, que tú sanes toda enfermedad física, pero también toda enfermedad emocional, toda crisis de pánico, todo pensamiento intrusivo
nocivo que viene de las tinieblas a robar tu bendición, que se vaya ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús y que se establezca tu presencia, que tu bendición, Señor, se manifieste aquí y ahora y que escuchemos, Señor, esos milagros sobrenaturales. Te bendecimos, Señor, oramos por la sanidad de las hormonas de Bren. Señor, mira todo lo que ella está pasando en este momento, toma tú el control de su vida. Dejamos, Señor, este momento en tus manos, que hoy, Señor, sea el mejor día de nuestras vidas, porque te rendimos a ti todo lo que somos, todo lo que hacemos, y que nos lleves, Señor, con tu sonrisa, que nos lleves con tu alegría, que quites todo pensamiento de desánimo, de frustración, todo pensamiento de odio, de falta de perdón, y que podamos llevar, Señor, tu presencia a donde quiera que vayamos, y que hoy sea un día de fe, un día de milagros, que nos libres de accidentes, de peligros, de peleas, de problemas innecesarios, y que reflejemos, Señor, que hemos estado contigo. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oramos por restauración matrimonial para Rosy. Oramos por Nini en el nombre de Jesús, que pide por la liberación y la conversión de Diego Armas y de Ana Godoy. Amén. Que así sea, que el Señor se manifieste en todas esas peticiones y que hoy sea un día de fe, un día de milagros, el mejor día de sus vidas. Los amo en Cristo Jesús. Les doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que también somos Comunidad de Gracia Katy. Ayer en nuestro canal de YouTube les publicamos el testimonio de la pastora Betty Arredondo. Pasen por ese canal, véanlo, porque yo sé que se van a quedar sorprendidos de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones. Así que mucha fortaleza. Araceli Pérez, Dios te bendiga. Ve, si puedes, búscanos como Comunidad de Gracia Katy en YouTube, y ahí vas a encontrar testimonio, un testimonio que yo sé que va a impactar nuestras vidas. Un hermoso día para todos. Lena dice que ya vio el testimonio. Qué linda, Marce. Un abracito, un día muy bendecido. Acá les dejo grabado el devocional. Solo regálenme un me gusta, comenten cualquier cosita y compartan con alguien más. Bendiciones.